créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. He tomado la decisión este viernes y voy a revisar los últimos escritos ahora de la presentación que haré personalmente con mi firma el miércoles y con el respaldo de todos aquellos que me quieran acompañar en la denuncia. No quiero con esto ni siquiera involucrar a la coalición cívica, pero voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina, fue condenada de forma definitiva a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada causa vialidad. La Corte Suprema de la Nación Argentina rechazó su último recurso, dejando firme la condena dictada por el Tribunal Oral y confirmada por la Cámara de Casación. Un hecho histórico para el país, sin duda, tratándose de una figura que generó tanto apoyo como rechazo en la sociedad argentina. Cristina, que hoy preside el Partido Justicialista y es una de las principales referentes de la oposición al gobierno de Javier Milei, tenía intenciones de postularse como legisladora provincial por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Con esta sentencia firme, eso ya no será posible. Recordemos que la dirigente política gobernó el país durante 2 mandatos, desde el año 2007 hasta el año 2015, y fue tras dejar el poder cuando comenzaron a avanzar varias causas judiciales por presunta corrupción. Pero, ¿qué es la causa vialidad? ¿Cómo empezó? ¿Qué se investigó? Para ello debemos remontarnos al año 2004, un año después de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la nación. Desde la oposición, liderada por Elisa Carrió y en conjunto con la coalición cívica, se comenzó a investigar presuntas maniobras corruptas vinculadas a la obra pública. En el centro de estas denuncias se encontraba Lázaro Báez, un empresario santacruceño y de estrecha colaboración con el kirchnerismo. Báez creó Austral Construcciones, una empresa que, durante años, fue beneficiada con la gran mayoría de las licitaciones para las obras públicas en la Patagonia de la Argentina. Licitaciones que eran, en muchos casos, amañadas o sin competencia real. La denuncia apuntó sobre todo a sobreprecios, favoritismo, falta de controles y un esquema que, según la justicia, defraudó al Estado Nacional por miles de millones de pesos. En el año 2008 se presentó formalmente una denuncia en Comodoro Pi, firmada por varios dirigentes de la oposición, encabezado en ese momento por la dirigente Elisa Carrió. En aquel momento, Cristina aún no figuraba como imputada en la causa, pero quien sí lo hacía era su esposo, hasta entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. La causa cayó en el juzgado de Julián Ercolini a cargo del fiscal Gerardo Policita. Pasaron los años sin que la causa avance y recién en el año 2016, y ya sin el kirchnerismo en el poder, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó una denuncia más detallada. Allí aparecían, entre otros datos, las 51 obras otorgadas a Báez junto a sus licitaciones y demás datos detallados. Además, componía
el detalle de la defraudación por más de 46.000 millones de pesos al Estado Nacional. En ese momento, con estos nuevos aportes, fue que Cristina Fernández de Kirchner quedó formalmente imputada en la causa. El juez Ercolini la procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada con un embargo de 10.000 millones de pesos. En el año 2018, la causa fue elevada a juicio oral. El 2 de mayo del 2019 comenzó el juicio en el Tribunal Oral número 2. Ese mismo mes, Cristina justamente anunciaba la fórmula Fernández-Fernández, que luego terminaría ganando las elecciones contra Mauricio Macri. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. En su declaración ante el tribunal, Cristina aseguró: este tribunal ya tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Lo va a hacer, no me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Por su parte, el fiscal Diego Luciani pidió una condena ejemplar y sostuvo que era el momento de elegir entre corrupción o justicia. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. El 6 de diciembre del año 2022, el tribunal condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También fueron condenados Lázaro Báez, José López y Néstor Periotti, entre otros. Algunos imputados, como Julio De Vido y Carlos Kirchner, resultaron absueltos. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el año 2024, la Cámara de Casación confirmó la condena y la inhabilitación a cargos públicos, como lo había esgrimido anteriormente el Tribunal Oral. Que lo que iba a hacer la Cámara de Casación es ratificar la condena del tribunal contra Cristina en una causa por corrupción en la obra pública en vialidad. Si querés repasamos rápidamente: 6 años de prisión para Cristina Kirchner y además la inhabilitación perpetua. Y ahora, finalmente, con el rechazo de la Corte Suprema a los recursos extraordinarios, la sentencia quedó completamente firme. Los jueces Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti pusieron punto final a una de las causas más emblemáticas del país en los últimos años. Debido a todo ello, la pregunta inevitable es: ¿Cristina Fernández de Kirchner es una dirigente política argentina corrupta y condenada justamente por la justicia, o es una perseguida política? Déjanos tu opinión en los comentarios.